Muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de los asuntos contemporáneos más valiosos e importantes para usted, su familia y su comunidad. Sabemos que entre los elementos de la tierra, ninguno más importante que el agua. Del agua depende la vida, depende nuestra vida, depende la subsistencia del género humano. Entonces, preocupados por esta situación, por todo lo que hemos vivido últimamente a nivel de la tierra entera, con el uso del agua, de los océanos, de los mares, de los pequeños espacios de reservorios y también, por supuesto, del agua que usamos en ciudades y campo, hemos convocado aquí a dos expertos en el tema. Me da mucho gusto, es un gran placer recibir en este estudio al ingeniero Miguel Álvarez. Muchas gracias. Experto en el tema, él es un ingeniero civil, tiene un posgrado en la Universidad de Kioto en Japón, ha trabajado durante 30 años en una serie de proyectos que tienen que ver precisamente con la captación, el análisis y el cuidado del agua, y es director de Presas Bajo Tierra, una empresa dedicada a la construcción de este tipo de embalses, de lugares donde se almacena el agua debajo de la tierra en diferentes partes del mundo. Muchas gracias, ingeniero, por tu presencia, por tus comentarios, tu experiencia, todo lo que tú significas para Querétaro. Eres un orgullo de la ingeniería civil de Querétaro. Muchas gracias, Araceli. Gracias por la invitación, al contrario. Gracias. Y también está con nosotros el licenciado Enrique Uribarren, quien es un experto en temas ambientales. Él es el presidente del Observatorio Ciudadano para Asuntos Ambientales de Querétaro. Muchas gracias, Observatorio Ciudadano para la Protección Ambiental de Querétaro. Para la protección ambiental. Ha sido delegado de Profepa, de Semarnat en el estado, y tiene pues un conocimiento y sobre todo una pasión, una entrega para el cuidado de los recursos naturales. Pues muchas gracias por la invitación, Araceli, y un honor estar aquí con el ingeniero Álvarez y contigo desde luego, y con todo el público que nos ve a través de la pantalla. Muchas gracias a ambos. Yo quisiera arrancar con esto. Personas que somos, digamos, neófitas, que no tenemos un conocimiento profundo sobre el uso del agua, sobre su tratamiento y la forma de conducción o de almacenamiento, vemos dos aspectos contradictorios. Por una parte, sabemos que hay una sobreexplotación de los mantos acuíferos, hay una disminución seria y real digamos, de los pozos que se han ido cavando en nuestra ciudad, en nuestro estado, a partir del siglo XVI, y por otra parte, agua de lluvia que no sabemos controlar, que nos crea problemas, que nos provoca daños, que nos inundan, hace deslaves, crea lodo, y ese lodo se penetra en las casas, hace destrozos terribles para familias muchas veces sin recursos, familias que se ven desprotegidas, inermes ante esta fuerza de la naturaleza. ¿Qué me pueden decir ambos de esta aparente contradicción? Enrique Uribarren. Con todo gusto, Araceli. Bueno, si nosotros, el estado de Querétaro en el tema de agua, lo comparáramos con una persona, diríamos que esta persona ahorita ha ido al doctor a hacerse un chequeo, a ver cuál es la condición en la que está. Y podemos ver claramente, a la luz de los resultados que hemos obtenido, que el estado de Querétaro se encuentra en algo que denominamos estrés hídrico. ¿En qué consiste el estrés hídrico? Lo vemos en dos manifestaciones muy claras. Cuando la demanda de agua supera la oferta, es decir, cuando se requiere más agua de la que hay disponible, condición que hoy vemos en la entidad, es una primera de las características para determinar el estrés hídrico. Y la segunda característica es la disponibilidad por persona de agua que tenemos en la entidad. Y aquí un dato muy revelador. A nivel internacional, los estándares es cuando tenemos arriba de 10,000 metros cúbicos de agua por persona al año,
se considera que es abundancia, no hay ningún problema. Cuando está entre los 5,000 y los 9,999, se dice que es una condición aceptable. Pero cuando es inferior a los 5,000 metros cúbicos de agua por persona al año, se dice que es una condición ya de estrés hídrico. Y si nosotros lo vemos en el caso particular de Querétaro y de cómo ha ido evolucionando esto, por ejemplo, en 1990, ya parece muy lejano, hace 31 años, teníamos en Querétaro una disponibilidad de 1,754 metros cúbicos de agua por persona. Muy por debajo de los 5,000. Pero si hoy lo vemos a la luz de 2021, resulta que ahora la disponibilidad se ha disminuido a 990 metros cúbicos de agua por persona al año. Entonces, muy por debajo, y eso nos viene a demostrar el estrés hídrico en el que estamos. Y ahora nos vamos a lo que tú comentabas hace unos instantes de la situación de nuestros acuíferos. Los acuíferos del estado se han venido abatiendo. Querétaro tiene a lo largo de todo su territorio 12 acuíferos en la entidad. De los 12 acuíferos de la entidad, hace 6 años, 6 estaban sobreexplotados y 6 estaban en condiciones de equilibrio. Ahora resulta que ya tenemos 8 acuíferos sobreexplotados y solo 4 en condiciones aceptables. O sea, también ya ha venido incrementándose el nivel de sobreexplotación en cada uno de los acuíferos y el número de acuíferos sobreexplotados. Eso se traduce en que hoy, en estos días, tenemos un déficit, cerrando la cifra, en 246 millones de metros cúbicos de agua de déficit en la entidad por la sobreexplotación que hay en los acuíferos. Esto es en el agua subterránea, la que no vemos. Pero si lo vemos en aguas superficiales, es decir, la que tenemos en los ríos, presas, bordos, etcétera, ahí Querétaro es el agua que se conoce como de cuenca. Querétaro pertenece a 22 cuencas, de manera total o parcial. De esas 22 cuencas, 9 están sobreexplotadas, que son principalmente las que conforman las cuencas del Lerma Chapala que conocemos. Ahí, a nivel de aguas superficiales, tenemos una sobredemanda de 332 millones de metros cúbicos de agua al año. Entonces, tanto en agua superficial como en agua subterránea, presentamos déficits, y por eso es que somos cada vez más población, y por eso también se ha venido disminuyendo considerablemente la disponibilidad por persona. Estos son los indicadores, el check-up que le hemos hecho a la entidad, y pues vemos que hay cuestiones que debemos de atender para que el enfermo pueda obtener el enfermo Querétaro pueda tener en este sentido un tratamiento adecuado con los medicamentos, por así decirlo, las acciones que tienen a remediar en un determinado momento la situación en la que nos estamos encontrando. Ya, muy bien. Ingeniero Miguel Álvarez, yo veo que hay muy pocas presas y todas están construidas sobre la tierra. La propuesta tuya es la construcción de presas bajo tierra. Sí, Araceli, lo que comenta ahorita aquí el licenciado Ribaren es muy importante, porque es el diagnóstico de cómo está Querétaro. En nuestro caso, nosotros nos dedicamos precisamente a ver de qué manera se pueden revertir estas cifras. Una de las situaciones que nosotros hemos propuesto a través de esta metodología o de esta innovación de presas bajo tierra es precisamente el almacenar el agua debajo de la tierra, con la premisa de que nosotros ya en Querétaro no nos podemos dar el lujo de dejar pasar el agua así nada más porque sí, sino que la premisa que yo he establecido es que ahora debemos de tener toda el agua que llegue a Querétaro sí o sí. Ya no es posible que veamos estos caudales tan grandes que están ahorita pues pasando el estado hacia el lago de Chapala principalmente, y del otro lado hacia la cuenca del Pánuco, ¿verdad? Tan grandes caudales y no podamos aprovecharlos o no se aprovechen, ¿no? Es por eso que entonces yo he insistido mucho
en la cuestión de que debemos de retener el agua tanto arriba de la tierra como debajo de la tierra y aprovechar esta agua para que, número uno, pueda darnos el abastecimiento anual que necesitamos. Pero algo muy importante, sobre todo ver las posibilidades y empezar ya de manera seria a hacer los estudios de los sitios de recarga que tenemos para la entidad. La recarga me refiero a que el agua superficial penetre, se percole a través del suelo, las rocas, las capas geológicas que existan y entre en contacto con el acuífero abatido. ¿Existen estos espacios de recarga? Sí, como no, son espacios naturales que se dieron a lo largo de la vida útil de la Tierra. Pero no hay, digamos, artificiales. No hay una especie de pozo invertido. No sé cómo explicarlo. Sí. O sea, un lugar en el cual haya una especie de filtro acá arriba, pero reciba una fuerte cantidad de agua y se vaya filtrando por todas las capas geológicas hasta para reabastecer los mantos. Exactamente, esa es la propuesta, Araceli. Y hay un sinnúmero de técnicas para llevarlo a cabo. Hay muchas. Algunas de ellas aplicadas con éxito en varias partes de México. De hecho, existe un libro que se llama Manejo de la recarga de acuíferos, un enfoque hacia Latinoamérica, en donde tuvimos la oportunidad también de participar como coautores, ¿verdad? Viendo cómo las presas bajo tierra ayudan precisamente a la recarga de los mantos acuíferos. Y se establecieron más casos de éxito en México. Aquí lo que es importante es aplicarlos, ver cómo está nuestra superficie, en dónde están o estaban nuestras áreas de recarga, que muchas de ellas puede hacer que estén tapadas ya por la urbanización, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer ese análisis, ese estudio, para saber cuántas tenemos, si están dentro del estado o fuera de él, porque también eso puede suceder. El agua puede venir de lejos a un acuífero de Querétaro. Entonces, saber eso es muy importante para procurar, mediante cualquier técnica, ya la retención y el aprovechamiento del agua debajo de la tierra. Ya, y de esta manera se evita, uno, la evaporación, dos, que se asolven, ¿no? Que haya un asolvamiento que sea muy dañino, porque se convierta básicamente en lodo o en algas, y también la presencia de esta flora superficial que ahoga, que va, este lirio que acaba con la calidad del agua que se conserva, ¿no? Y lo hemos visto en muchísimos lugares, presas y estanques en toda la República. Sí, es muy importante que esto se lleve a cabo. Muy bien, lo vamos a tratar en el siguiente segmento en cuanto regresemos de una pequeña pausa. Por favor, usted no se vaya. Gracias por continuar con nosotros en Suma 2, este foro de expresión y de análisis de asuntos contemporáneos. Estamos hablando sobre el agua, sobre los grandes retos, sobre los problemas que nos implica el almacenamiento, la conducción, el tratamiento, el cuidado del agua, con dos expertos que son Miguel Álvarez y Enrique Uribarren. Y quisiera yo plantearles esta situación a nuestros invitados. En el siglo XVII y principios del XVIII, en Santiago de Querétaro hubo una gran cantidad de obrajes, es decir, talleres domésticos en los que se producían telas y se teñían cueros, lanas, y entonces todos estos trabajadores, sus artesanos, vertían sus residuos tóxicos a la tierra. Estos residuos se filtraban a los mantos acuíferos. Llega don Juan Antonio de Urrutia y Arana, marqués del Villar del Águila, en compañía de las monjas capuchinas, a construir un convento, allí donde ahora es el Museo de la Ciudad. Y se encuentran las monjas, acostumbradas a bañarse todos los días, que el agua era muy mala, de muy mala calidad, sucia, olía mal. Entonces, estas monjas le piden al marqués agua limpia. Y él trae el agua de la cañada, de estos acueductos naturales, estos manantiales, y la traslada primero bajo tierra y luego sobre tierra, sobre los arcos, hasta llegar al Convento de la Cruz. Y ahí se hace la distribución a partir de 1738
para toda la ciudad. Este acueducto funcionó hasta el siglo XX. Sin embargo, bueno, ya entra la red de agua potable y alcantarillado, y sobre todo Querétaro crece de una forma. Miguel, tú y yo estudiábamos prepa en una ciudad de 125,000 habitantes. Ciertamente. La zona metropolitana ha crecido 10 veces más ese tamaño. Sí. Hoy en día los retos son distintos. ¿Qué podemos hacer para mejorar la calidad del agua? Y sobre todo esto que les decía yo, me preocupa muchísimo. ¿Por qué las inundaciones nos afectan tanto? ¿Cómo captar esa agua de lluvia que a veces es excesiva? Vamos, que se sale de todo parámetro, que llueve en una gran cantidad de pulgadas por hora, en esas trombas, en esas tormentas. Bueno, tú acabas de señalar algo que debería ser inquietante para todos nosotros los que vivimos en Querétaro, porque, bien lo dices, desde 1736 el agua del río Querétaro estaba contaminada y por eso se tuvo que hacer el acueducto. Pero que la pregunta que cabría hacernos aquí es, desde 1736 hasta el 2021, ¿qué hemos hecho para revertir esa condición? Porque lo real es que hoy el río Querétaro evidentemente sigue y está más contaminado que en 1736. Quiere decir que como ciudadanos no nos hemos involucrado en la preservación de ese recurso natural tan importante como es el agua. No le hemos sabido dar el valor que tiene para una ciudad como la es de Querétaro el contar con las fuentes suficientes de agua. Primera cosa que nos debería llamar a la reflexión a cada uno de nosotros y a meditar qué es lo que pudiéramos hacer. Segundo aspecto, bien dices, cada vez hemos ido más, hemos crecido 10 veces más en al menos en los últimos 40, 50 años. Evidentemente hay más demanda de agua y algo que nos debería llamar poderosamente la atención en un estado de estrés hídrico como el que tenemos. El consumo promedio por habitante que tenemos hoy por hoy de agua en Querétaro es de 360 litros diarios por persona. 360 litros diarios por persona. Y somos una ciudad, zona metropolitana de más de 1 millón. Cuando la obligación que tiene la Comisión Estatal de Aguas es de dotar de 200 litros de agua. Con 200 estaríamos más que bien. Pero de hecho, si nosotros fuéramos empáticos con nuestros hijos, con nuestros nietos el día de mañana, buscaríamos en lugar de utilizar esos 360 litros, utilizaríamos 180 litros, como lo viven en el municipio de León, Guanajuato. Ahí la Comisión Estatal surte únicamente 180 litros diarios por persona y viven bastante bien. Y si nosotros redujéramos a 180 litros nuestro consumo, impactaría en un ahorro de extracción de agua del acuífero de 41 millones de metros cúbicos al año. De ese tamaño, por solo quitarnos, bueno, reducir a la mitad de lo que estamos consumiendo, y si fuera conforme a lo que tiene la obligación el organismo operador del Estado de dotar, pues nada más un garrafón de agua por persona, eso implicaría de beneficio en el acuífero. Y otra acción importante que a propósito de la contaminación, hoy en Querétaro producimos algo así como 114 millones de metros cúbicos de aguas residuales. Residuales. ¿No se puede tener un doble drenaje o triple? Un drenaje pluvial, un drenaje de aguas grises y un drenaje de aguas negras, pero ya obligatoriamente, o sea, abrir las calles y reacomodar la ingeniería hidráulica para que las aguas grises se traten de forma separada que las aguas negras. Bueno, eso sería, digamos, lo ideal, pero como aquí en cuestiones políticas tenemos que hacerlo deseable a partir de lo posible. Hoy lo posible es con la infraestructura que hoy tenemos. Si estos 114 millones de metros cúbicos de agua residual se traducen en 3.600 litros de agua por segundo de aguas residuales. Y tenemos plantas de tratamiento aquí en la zona metropolitana que tienen una capacidad instalada de tratar 2.700 litros. O
sea, ya tenemos un déficit en cuanto a lo que generamos. Y de esos 2.700 que tenemos, únicamente tratamos 1.700. Si nosotros fuéramos a tratar hoy por hoy a la capacidad máxima instalada, los 3.600 litros por segundo que generamos de agua residual, eso implicaría un ahorro de, pues estamos hablando de 95 millones de metros cúbicos de agua subterránea y 19 millones de metros cúbicos de agua superficial que estaríamos ahorrando, porque esa agua en lugar le estaríamos dando un segundo y hasta terceros usos. Claro, claro. Sin tener que extraer del acuífero o utilizar de las fuentes superficiales. Ya. Entonces son de las cosas en las que nos tenemos que involucrar todos como sociedad, desde casa ahorrando el agua, Ya. desde casa no vertiendo el aceite en el fregadero, o el tinte en el lavabo, o los aceites en la coladera, desde el hogar comprometiéndonos para que las aguas residuales puedan ser adecuadamente tratadas, y con ese ahorro, bueno, pues estaríamos dándole un respiro, una mayor sustentabilidad al uso del recurso, sobre todo de cara a ¿cuándo? Pues a mañana. Sí, a nuestros hijos, ¿verdad? Miguel, respecto de las ecotecnias o de las acciones que pueden llevar a cabo los miles de televidentes que nos están viendo, ¿qué sugieres tú? ¿Podemos tener canaletas en los techos para poder captar agua en un aljibe independiente de la Comisión Estatal de Aguas? Es un apoyo, Araceli. No es una solución, porque se tiene un volumen definido de captación por el espacio propio de la casa, y eso solamente dura pocos días o pocas semanas, depende del volumen que puedan captar. Lo que sí es importante es que si se sumaran todos esos volúmenes y ya por norma se colocara la disposición de que todas las construcciones nuevas y demás canalicen el agua de alguna manera a un posible drenaje pluvial, sí sería algo muy importante. Y ahí sí sería un mayor impacto. También es importante mencionar que otro de los factores que incide también directamente y dolorosamente en el desabasto del agua es la pérdida del agua que tenemos por fugas en las tuberías. Ah, ya, esa es otra cosa muy seria. Son promedios importantes, 30 a 40 litros, depende de la zona, depende del diámetro del tubo, una serie de cosas, podemos decir 35 litros promedio. Es mucho. ¿Depende de qué? ¿De que los drenajes son muy viejos? No, los tubos. ¿Los tubos de los drenajes son muy viejos? La conducción. La conducción del agua limpia, del agua potable. Sí. Y aparte los drenajes, que aquí en Querétaro pues todavía hay muchos tubos de albañal, tubos de mortero, de aquel concreto que se hacían y se iban uniendo nada más con la misma mezcla, ¿no? Todavía existen muchos de ellos que ya han empezado a decir, ya llegué a mi fatiga, ya llegué a mi límite, ya no puedo más, ya se están empezando a romper. Pero yo creo que el atacar esas fugas también es importante. Y otra cosa, de nuestras fuentes como el acueducto 2, no podemos, para precisamente dar volúmenes de consumo tan altos como 360 litros por habitante por día, no podemos estar bombeando un 35% más para dar ese consumo. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no puedes enviar 500 litros para dar 360 si los 360 ya son muchísima agua, ¿no? La Organización Mundial de la Salud establece 80 litros por habitante por día. Yo he trabajado en las zonas rurales de México y aquellas personas que han tenido cero tienen una conciencia muy alta de lo que el agua significa. Nosotros les hemos dejado lo que marca la Organización Mundial de la Salud y créanme que su vida ha cambiado de manera sustancial. Sí, lo creo. Y no ocupan más agua. Sí. La cuidan porque la conciencia es verdadera. Aquí, otro de los factores fundamentales para que esto y todo lo que podamos platicar, todas las personas que puedan hablar, expertos en agua, es que exista una conciencia del valor y del uso del agua. Iniciaste la plática diciendo que el agua es la vida, pero para muchas personas todavía ese concepto no es claro. Ya. No, y eso es muy importante en este punto de partida.
Sí. Me han preguntado, ¿cómo crees que pueda lograr las personas la conciencia acerca de este valor del agua? Dije, pues yo la única forma que encuentro es no tenerla. No hay otra. Porque mientras tú sigas abriendo la llave de tu regadera, mientras sigas abriendo la llave de donde lavas los trastes y salga agua, no vas a tener conciencia del agua. El día que no te salga, por varios días, entonces sí vamos a tener una conciencia de lo que realmente el agua significa. Antes lo veo muy difícil, muy crítico, y desgraciadamente sin esta conciencia no vamos a detener ni vamos a revertir los daños que hoy tenemos causados por nosotros mismos. Ya. Un dato rapidísimo, si me permites, a propósito de lo que decía 30 Miguel. segundos, que ya nos vamos. Las fugas son 1.500 litros por segundo que tenemos en la red de conducción. Si eso lo anualizamos, son 47 millones de metros cúbicos de agua. La concesión de Acueducto 2 es 47 millones de metros cúbicos de agua. Es decir, es el equivalente a que todo el agua que baja por Acueducto 2 se va en fugas. Ya. Pues una situación muy dura, muy seria, muy comprometida hacia el futuro. Y yo quisiera agradecer a nuestros ponentes, Miguel Álvarez y Enrique Uribarren, y a todos nuestros compañeros de audio, video, edición, producción y de transmisión para que este programa llegue a sus pantallas. Gracias al equipo de RTQ y hasta la próxima.